El término Elohim, nombre que se adjudica a Dios en la Biblia, es en realidad un masculino plural, que generalmente significa señores o guardianes, pero también brillantes. Se utilizaba para indicar poderosos personajes sobrehumanos provenientes del cielo y por tanto divinidades entre comillas, que en algunos casos también eran hijos de dioses. Lo que hoy definiríamos como alienígenas, los Elohim fueron quienes generaron los panteones divinos en diversas civilizaciones terrestres. Una de las posibles explicaciones dada al término Elohim es que está compuesto por El y Joa. Joa sería la raíz antigua que indicaba al Ser Supremo, aquel que existe en sí mismo, que no se genera como los humanos, sino que tiene vida en sí mismo. El prefijo El correspondería a nuestro Él, indicando una persona en sentido abstracto. El que tiene vida en sí mismo sería, por tanto, el significado del término Eloha, un singular masculino. El término plural Elohim, por tanto, asumiría también el significado de aquellos que tienen vida en sí mismos o que son la fuente de la vida. Este es un detalle de no poca importancia si se pone en relación con el hecho de que los Elohim eran muy longevos, aunque también murieron físicamente, tal y como dice la Biblia en Salmos 82. Yahvé o Jehová no era realmente un Dios supremo, sino un integrante de los Elohim. De ser cierto eso, miles de generaciones humanas habrían creído una mentira. Pero ¿qué pruebas hay para demostrar que Yahvé o Jehová no es de ninguna manera un Dios? Los religiosos utilizarían argumentos bíblicos para decir lo contrario. Es por eso que entonces vamos a demostrar aquí, con la Biblia en mano, que Jehová nunca fue un Dios. Si usted se siente incómodo con esta información, por favor no vea este video. Pero si quiere cuestionar junto a nosotros una de las mayores historias ancestrales, entonces acompáñeme. Esto es Alien Truth. Ya está a la venta la novela del caso de contacto extraterrestre más extraordinario de las últimas décadas, Crónicas de la Divinidad. Puedes encontrarlo en formato digital descargable y formato físico de pasta blanda en Amazon.com, con envío gratis a todo el mundo. Encontrarás el enlace de compra abajo en los comentarios de este video. El tema de discusión es el hecho de que en la traducción bíblica actual, el término Elohim se coloca en un contexto en el que se busca afirmar el monoteísmo. Los partidarios afirman el concepto del plural majestuoso, es decir, escriben dioses, plural, para indicar Dios en singular, con el objetivo de hacer que el término Dios adquiera un mayor valor. Ese es su argumento. Sin embargo, olvidan deliberadamente o no que cuando se usa el plural majestuoso en el idioma hebreo, el contexto discursivo está en singular, mientras que en la traducción correcta de los códigos hebreos que conforman la Biblia, el contexto permanece en plural. Es incuestionable. Elohim significa dioses y no Dios. Este es un detalle de gran importancia, ya que resalta que los Elohim no eran el Dios absoluto de la espiritualidad. Se da cuenta, no hay rastro en los códigos originales del monoteísmo impuesto por Yahvé. Una mención particular al papel desempeñado en la historia que nos ocupa es la del Elohim Yahvé o Jehová. Al parecer, basándose en la propaganda histórica, este Elohim tenía gran importancia, considerable autoridad y consideración. Pero ¿fue realmente así? En el resto del mundo, Yahvé era considerado una deidad menor y casi completamente ignorado. La prueba de lo dicho se revela en el hecho de que cuando los Elohim dividieron la tierra y los pueblos entre sí, Yahvé fue excluido del reparto. Tan es así que para tener un territorio y un pueblo que le sirviera, tuvo que crear un pueblo que no existía y saquear un territorio que pertenecía a otros Elohims.
Cuando hablamos de Yahvé, la atención no puede dejar de dirigirse a la particular moralidad, o mejor dicho, amoralidad de esta divinidad. En el Pentateuco, por ejemplo, encontramos escrito que Yahvé era una deidad celosa de su pueblo, y posteriormente, la religión generada quiso explicar estos celos como una forma de amor. La realidad que surge de la traducción literal de los códigos hebreos deja claro que Yahvé era particularmente cruel, feroz, amoral y carente de sentimientos humanos. El número de aniquilaciones que produjo mediante sus armas y mediante el sacrificio de su pueblo son una marca eterna e indeleble de su inhumanidad. Sin embargo, cabe señalar que los otros Elohim también eran casi iguales. Basta pensar en cómo las poblaciones de la época, todas sometidas a ellos, eran consideradas bienes prescindibles para sus propósitos. Para confirmar lo dicho sobre la crueldad de los Elohim en general y de Yahvé en particular, vayamos a la Biblia. Salmos 82, versículo 2. Dios se colocó en la asamblea de lo divino, en medio de los dioses, juzga y dice: ¿hasta cuándo seguiréis juzgando a los seres humanos injustamente y mostrando parcialidad hacia los malvados? En Salmos 82, versículo 6, agrega: yo mismo he dicho, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo, refiriéndose a la divinidad verdadera, ya que ni siquiera él mismo, el que habla, es decir, Yahvé, no era el Dios verdadero. Ciertamente no está alineado con respecto al comportamiento a seguir hacia la raza humana, y luego continúa: ciertamente moriréis como mueren los hombres, y como ellos caeréis. Si esto le parece desconcertante a alguien en la audiencia, le pido que lo consulte directamente en su Biblia y confirme lo anterior. En el capítulo 6 de su obra, Flavio Josefo relata dos acontecimientos ocurridos que generaron una consternación entre las poblaciones afectadas. En los versículos 289 al 299 afirma: sobre Jerusalén apareció una estrella en forma de espada y un cometa que duró 1 año. El 8º día del mes de Shantico, a la hora 9ª de la noche, quedaron rodeados por un halo de luz que los ilumina como si fuera de día, durante aproximadamente 30 minutos. La pesada puerta de bronce, que normalmente era accionada por una veintena de hombres, se abre sola a las 6 de la noche. El acontecimiento más extraordinario, sin embargo, ocurre el día 21 del mes de Artemisio, correspondiente a agosto-septiembre. El historiador Flavio Josefo dice que la visión fue tan milagrosa que hubiese resultado increíble si no hubiera sido presenciada por gran parte de la población. Antes del atardecer, se vieron en el cielo de toda la región carros de guerra y ejércitos de hombres armados surgiendo de las nubes. Y en la fiesta de Pentecostés, los sacerdotes que habían entrado en el templo para las celebraciones rituales sintieron claramente un sobresalto y luego un grupo de voces que decían: nos vamos de este lugar. Tengamos en cuenta que en el interior del templo se encontraba entonces estacionada el Arca de la Alianza, que era un dispositivo receptor y transmisor que permitía a los principales sacerdotes comunicarse directamente con Yahvé. No es fácil aceptar lo que afirmó Josefo. Lo cierto es que desde entonces no hubo más rastros de la presencia de divinidades tangibles y permanentes en la tierra, reconocidas como Elohim. Es poco probable que Josefo haya inventado tal cosa. Afirmar que los dioses se han ido es algo muy severo, que si hubiera sido falso, solo restaría valor a su confiabilidad como historiador. Y eso es algo que Flavio Josefo nunca hubiera arriesgado. Además, también se han reportado referencias a la partida de los dioses en otras partes del mundo, como la de Quetzalcóatl Kukulcán en Mesoamérica, o los dioses egipcios, e incluso los Anunnaki en Mesopotamia.
Se podrán decir muchas cosas, pero tomando como fuente la misma Biblia que tanto usan para validar sus despropósitos, se puede desmentir una de las mayores bases de las religiones judeocristianas. Yahvé pudo haber sido muchas cosas, probablemente un ser poderoso, originario de algún otro planeta, o un humano con acceso a conocimientos elevados. Pudo haber sido casi todo, pero tal y como él mismo lo afirma en la propia Biblia, no era el Dios supremo. ¿Qué pasaría si le digo que la verdadera historia de la humanidad está prohibida por las mayores religiones del mundo? ¿Qué haría usted al saber que la Biblia, ese libro tan manipulado y retocado que algunos lo llaman la palabra de Dios, miente una y otra vez sobre los orígenes del mundo, de los ángeles y de las mujeres y los hombres? En este punto, seguramente muchos en la audiencia ya me están llamando demonio en los comentarios, mientras que otros, de mente abierta, podrían decir que todo lo anterior tiene sentido y de hecho es totalmente lógico. Pero dejemos las conjeturas a un lado y hablemos con las pruebas sobre la mesa. Este es el libro de Enoc, un documento intertestamentario que data del tercer siglo a.C. Se le llama intertestamentario porque habla de lo ocurrido entre los tiempos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Católica Copta, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas, a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta, el Códice Vaticano y los papiros de Chester Beatty. Los judíos ortodoxos también lo rechazan. Y claro, tanto católicos como cristianos y judíos encuentran en este libro afirmaciones de sucesos que van contra todo lo que predican y que ponen en duda la veracidad de sus propias creencias. Es por eso que es mejor, para ellos, sacar este libro de sus religiones. Podría ser que la verdadera historia de la humanidad acabe con el negocio de millones de dólares anuales que reciben los grupos supuestamente al servicio de Cristo. ¿Acaso el libro de Enoc fue borrado de la Biblia por conveniencia de los grupos religiosos en el poder del mundo? Quédese con nosotros, y si está preparado, conozca otra cara de la historia. Una cara que hace sudar a la iglesia. Esto es Alien Truth. El libro de Enoc contiene material único sobre los orígenes de los llamados ángeles y los gigantes que habitaron la Tierra hace miles de años. También explica el por qué algunos ángeles cayeron del cielo. Explica las razones del diluvio universal y el por qué es que somos una creación no solo de un Dios, sino de varios, quienes en épocas posteriores enviaron a sus vigilantes para monitorear el desarrollo de nuestra humanidad. Poco se sabe sobre esos seres, llamados en arameo como los Irem, los observadores, quienes según Enoc fueron los ángeles caídos, que a su vez son los hijos de Dios. El tema de los vigilantes es polémico. Los eruditos de los textos bíblicos piensan que los vigilantes deliberadamente crearon a los gigantes híbridos, llamados Nefilim, para así destruir la creación de Dios como castigo por haber sido expulsados del cielo. Y de hecho, en la Biblia, que sí aceptan las religiones judeocristianas, hay muchas referencias a los gigantes Nefilim, que fueron descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres antes del gran diluvio. En Génesis 6, versículos 1 al 4, dice lo siguiente: Cuando el hombre comenzó a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran atractivas, y tomaron como esposas a las que eligieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque él es carne, sus días serán 120 años. Cuando los, entre comillas, hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, dieron a hombres poderosos y de renombre, reyes y patriarcas importantes de las grandes civilizaciones sobre la tierra. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Y qué relación tenían con aquellos que venían del cielo?
Ya que esa parte de la historia la borraron de la Biblia, entonces tenemos que buscar nuestras respuestas en el libro de Enoc, quien era el iniciador y mensajero de los dioses previo a la inundación del mundo. De hecho, fue bisabuelo de Noé y una de las primeras personas que, según se dice, habló cara a cara con Yahvé, el ser no humano que se proclamaba como el único Dios. Gracias a esto, Enoc reunió todo el conocimiento secreto que se le había dado y lo anotó para las futuras generaciones de la humanidad. La mayoría de los estudiosos creen que el libro de Enoc realmente son 5 libros diferentes, que fueron escritos en diferentes periodos de tiempo y unidos por editores hasta que se convirtió en su versión actual antes del año 100. El libro de los vigilantes, el libro de parábolas, el libro de las luminarias celestiales, el libro de las visiones de los sueños y el libro de la epístola de Enoc. Enoc dice que en la antigüedad 200 vigilantes celestiales se rebelaron contra Yahvé en el cielo. Liderados por los ángeles Semyasa y Azazel, los observadores del mundo vinieron a la tierra en el monte Hermón, donde se aparearon con mujeres humanas. Esto resultó en el nacimiento de gigantes híbridos sedientos de sangre y más tarde condujo al gran diluvio. El trabajo bien conocido y aclamado del Dr. Joseph Lumpkin se referencia constantemente para incluir nuevas investigaciones sobre los ángeles caídos o los vigilantes y los Nefilim. Después de presentar extensos antecedentes históricos y brillantes traducciones de los libros primero, segundo y tercero de Enoc, Lumpkin toma tiempo para reconstruir una narración histórica de los ángeles caídos, y aunque no hay un registro completo de los nombres de los 200 observadores, sí que se mencionan algunos de sus nombres, siendo los dos más importantes Semyasa y Azazel, quien más tarde se considera un demonio, y ocasionalmente se lo identifica como el diablo o como uno de sus jefes. Azazel, que era el líder de los ángeles caídos, a menudo es identificado también con Lucifer, que significa el portador de la luz, o Lumiel, que significa la luz de Dios. Enoc dice que los vigilantes vienen a la tierra para revelar secretos ocultos a la humanidad, y son capaces de hablarles sobre ciencia y tecnología, agricultura, metalurgia, medicina, astronomía y espiritualidad. Los siervos, engañados de Yahvé, los acusan de ir en contra de la majestad de Dios, pero en realidad son un regalo de la divinidad para las criaturas humanas. Desafortunadamente, los vigilantes también enseñaron a los humanos en tiempos antiguos a cómo participar en la guerra. Y la historia dice que, como castigo por dar a los humanos tanto conocimiento secreto, Yahvé envió un gran diluvio para aniquilar a los ángeles caídos junto con toda la raza de humanos gigantes. No obstante, Enoc menciona que algunos de los ángeles caídos sobrevivieron y huyeron a otros países donde continuaron enseñando secretos ocultos a la humanidad. Y es que estos ángeles caídos, de hecho, nunca fueron ni serán destruidos. Y su conocimiento secreto se extiende a través de varias culturas, incluso hasta el día de hoy. Algunas sociedades secretas, como los masones, los Illuminati o los Rosacruces, dicen poseer conocimiento heredado por los vigilantes, quienes fueron guiados por Lucifer, el portador de la luz. Pero dicho conocimiento, entre comillas, de esos grupos, dista muchísimo de las verdaderas enseñanzas de Lumiel. ¿Los vigilantes o ángeles caídos pudieron haber sido simples humanos? La verdadera identidad de estos seres y de los Nefilim ha sido un tema controvertido durante décadas, debatido incluso entre los académicos no religiosos. De acuerdo con la visión setita, por ejemplo, los observadores no son seres sobrenaturales. En realidad, son humanos, con espíritus del linaje legítimo de Set. Sí, el mismo dios que en Egipto era identificado como el hermano de Osiris. El problema con este punto de vista es que los hijos de Dios, entre comillas, no se mencionan en los documentos del Mar Muerto como los descendientes del dios Set. Incluso cada uso del término hijos de Dios en otras partes del Antiguo Testamento es siempre una referencia a seres angelicales y a Jesús de Nazaret.
¿Podrían ser los observadores o vigilantes, seres humanos con espíritu alienígena, que incluso hasta el día de hoy conviven entre nosotros? ¿El libro de Enoch es realmente la verdadera historia de la humanidad? ¿Por qué este texto antiguo hace enfadar tanto a las religiones? ¿Cree usted que la Biblia es realmente inspirada por Dios o un simple invento de los hombres de la antigüedad? Por favor, déjeme conocer su opinión abajo en los comentarios. Es muy importante para nosotros. Y es que la historia que nos han enseñado en todas las épocas, países y culturas está definitivamente incompleta. Como usted bien lo sabe, hay lagunas que intencionalmente colocadas o no permiten entender ni ver la trama completa de toda la crónica humana. Y aunque lo anterior resulta cierto no solo en una sola historia, sino en varias alrededor del mundo, existen textos antiguos que especialmente podrían destrozar la historia tradicional de las religiones abrahámicas y o judeocristianas. Y es por eso que ninguna religión de estas los acepta y hasta señala como herejía el leerlos. Pero si la mayoría de las personas fuese valiente para cuestionar las tradiciones heredadas de nuestros padres y abuelos, este mundo, o al menos la sociedad, sería definitivamente otra, muy diferente a la actual. Solo basta leer y analizar con cuidado las fuentes históricas para abrir los ojos a una nueva realidad. Esta es la llamada Biblia de Kolbrin, una fuente histórica de la que bebieron muchos de los escritores del Antiguo Testamento, donde entre muchos datos fascinantes se nos habla de aquellos pueblos ancestrales que vivieron mucho antes que Adán y Eva en este planeta, así como la caída de los seres venidos del cielo que ayudaron a dar conocimiento a la humanidad. Este libro es realmente un peligro para todas las religiones, y es por eso que casi nadie ha oído hablar de él. Pero en este reportaje te daremos a conocer el porqué de este libro tan, entre comillas, peligroso. Esto es Alien Truth. Los antiguos rollos con más de 3.600 años fueron descubiertos en Inglaterra en el siglo XII al ser salvados de un incendio. La leyenda afirma que esos textos pertenecientes a civilizaciones ancestrales como la egipcia fue escrita en la misma época en la que se datan los acontecimientos del Viejo Testamento y fue rescatada y custodiada por un grupo llamado los Culdianos, quienes los mantuvieron en secreto dentro de la abadía de Glastonbury, en el condado de Somerset, en el sudoeste de Gran Bretaña. Y aunque un fuego implacable envolvió la abadía en 1184, los rollos fueron salvados de lo que se sospecha fue un intento por ocultar la verdadera historia de la humanidad. Posteriormente, algunos de los manuscritos fueron tallados en forma de láminas delgadas de bronce y depositados en contenedores revestidos de cobre, para que de esta forma resistieran cualquier otro incendio provocado por los ortodoxos que no quieren que nadie sepa de esto. Como ya lo dijimos, la Biblia de Kolbrin es una antología secular que tiene alrededor de 3.600 años, escrita por numerosos autores que van desde los egipcios hasta los celtas, y fue redactada en dos partes, al igual que el Viejo y el Nuevo Testamento. Formada por 11 libros, los primeros 6 fueron escritos por los antiguos egipcios y los demás por sacerdotes celtas. De hecho, se cree que la parte más antigua fue escrita después del Éxodo, que para algunos ocurrió en el siglo XV a.C. Este sería el primer documento relacionado a las religiones judaicas cristianas que une nuestra comprensión científica de la evolución humana, el creacionismo y el diseño inteligente. Y es que los principios matemáticos de Kolbrin reflejan el interés de los druidas por las estrellas, las matemáticas y las catástrofes ocurridas a nivel mundial.
Asimismo, narra la historia de la creación humana, el auge y caída de los atlantes, e incluye mucha información sobre las culturas anteriores a la llegada de Adán y Eva, quienes, por supuesto, no fueron los primeros humanos creados. Esa solo es una mentira, como tantas que hay en la Biblia, derivada de las deformaciones de relatos e historias más antiguas, como las contenidas en los registros sumerios, quienes también, al analizarlos, destruyen por completo las creencias populares y los dogmas que antes se consideraban sólidos cimientos de la sociedad moderna. Algunos destacados eruditos incluso han catalogado la Biblia de Colburn como la primera Biblia antediluviana, que registra acontecimientos muchísimo más antiguos que la historia del Génesis. Y al igual que el libro de Enoch, habla sobre la fascinante, manipulada y tergiversada historia de Lucifer y los ángeles caídos, que no son para nada ni remotamente parecidos a los conceptos que tenemos del príncipe de la estrella de la mañana en la versión católica de demonio Satanás que engaña a los humanos. Al contrario, estos textos aseguran que Lucifer y su grupo solo trataban de llevar luz y conocimiento a los humanos para que puedan evocar su divinidad interior y recordar su verdadero origen cósmico. Algo que a Jehová o a Yahvé no parece gustarle, pues prefiere ser temido bajo un amor negociable en el que el miedo es el principal instrumento de control. Recordemos que también el libro de Enoch, el cual es un antiguo manuscrito que se atribuye históricamente al bisabuelo de Noé, cuenta su propia versión de Lucifer y los ángeles caídos. Y no sería de sorprenderse que tanto la Biblia de Colburn como el libro de Enoch estén estrechamente relacionados entre sus autores de hace casi 4000 años. Pero ¿cómo es que la Biblia de Colburn llegó a Gran Bretaña? Supuestamente, el origen del rescate de este documento se remonta a José de Arimatea, quien tuvo éxito en el rescate de los rollos egipcios del conquistador Julio César, que invadió Egipto y prendió fuego a la biblioteca más grande en el mundo en ese momento, la Biblioteca de Alejandría. Incendio que causó la destrucción de más de 700,000 rollos de conocimiento recopilado a través de las eras humanas. José de Arimatea y los seguidores de Jesús supuestamente trasladaron los rollos de Judea a Gran Bretaña en un intento desesperado de preservar su contexto, y desde entonces los manuscritos se mantienen en secreto dentro de la abadía de Glastonbury, donde, repito, en un afán de remarcar la importancia de los incidentes, ocurrieron 2 incendios provocados con la meta de destruir los documentos, una misión que no tuvo éxito y derivó en la conversión a metal de los archivos. Se ha rumoreado, e insisto, esto solo es un rumor, que Nikola Tesla adquirió algún conocimiento de este libro, según las declaraciones de James McKinney, ya que en el pasado, solo unos pocos elegidos, pertenecientes a un grupo de élite, tuvieron acceso a este libro. Sin embargo, los cuidadores actuales de este antiguo conocimiento creen que estos son los días de decisión, cuando la humanidad se encuentra en una gran encrucijada, y están haciendo que el libro esté disponible al público. ¿Usted qué opina? ¿Es posible que la llamada Biblia de Colburn cuente parte de la verdadera historia humana que nos ha sido negada durante miles de años? ¿Qué haría usted si se descubre que las enseñanzas religiosas de sus padres y abuelos han sido una completa farsa? Ramsés. Muchos creen que este es el faraón mencionado en el Éxodo bíblico, que supuestamente, y repito, supuestamente, persiguió al pueblo que supuestamente otra vez salió de Egipto. Y la razón de tanta duda es que no existe ningún elemento arqueológico ni histórico con la suficiente contundencia para afirmar categóricamente que los relatos del Éxodo realmente sucedieron. En el libro titulado La Biblia desenterrada, por ejemplo, Israel Finkelstein y Neil Usher Silverman plantean de hecho la inexistencia del Éxodo hebreo. Según ellos, el escape del pueblo de Israel de las tierras de Egipto realmente nunca ocurrió.
Cuesta creer que una civilización como la que floreció en el río Nilo, con manejo de tecnologías avanzadas y un entendimiento extraordinario de la mente y el espíritu, haya necesitado esclavizar a una tribu para lograr sus fines. Como usted bien lo sabe, el Éxodo se atribuyó tradicionalmente al propio Moisés, pero de hecho, los eruditos modernos ven su composición final como un producto del exilio babilónico del siglo VI a.C., basado en tradiciones escritas y orales anteriores. Por tanto, el consenso entre los estudiosos sostiene que el Éxodo, tal y como aparece en la Biblia, realmente nunca ocurrió, ni existe evidencia histórica de él. En 2006, Finkelstein afirmó que el Éxodo no existió, sosteniendo que bajo la lupa de las indagaciones arqueológicas no hay prueba ninguna del Éxodo, que décadas de búsquedas en Kadesh Barnea no arrojaron ningún resultado absoluto, a lo que se suma la completa inexistencia de evidencias egipcias, las cuales según las investigaciones eran fabricadas por excelentes cronistas y sobre todo Finkelstein y la Sociedad de Egiptología e Investigación Arqueológica sostienen que la arqueología contradice sistemáticamente a la Biblia en este tema. Por ejemplo, hay evidencias de que en Canaán, la famosa Tierra Prometida, existían ya asentamientos proto-israelíes desde mucho antes que la posible fecha del supuesto éxodo desde Egipto. En otras palabras, Finkelstein propone que no existió ninguna conquista comandada por el guerrero israelita Josué, sino que Canaán fue invadido pacíficamente varios siglos antes de Josué, por parte de nómadas extranjeros protohebreos cuando ocurría el declive de las ciudades-estado cananeas. Además, los estudios y la historia sugieren algo demoledor para la gran mayoría de las religiones occidentales. La Biblia no fue escrita por ningún dios, sino por hombres completamente humanos. Y antes de que salten los defensores a decir que nunca han dicho que la Biblia la escribió Dios, sino que fue Él quien inspiró a los escribas humanos, debemos advertirle que, lamentablemente para muchos, eso tampoco sucedió. Si en este punto usted no ha quitado este video y realmente desea saber lo que los hechos y no las leyendas demuestran sobre este capítulo de la humanidad, entonces sígame y le contaremos todo en este video durante los próximos minutos. Pero si usted está convencido de que su servidor es el mismísimo demonio que quiere engañar a los devotos, entonces retírese y ponga otro video, uno más adecuado y digerible para usted. Esto es Alien Truth. Durante más de 20 siglos, los hombres creyeron que Dios había dictado las escrituras a un cierto número de sabios, profetas y grandes sacerdotes israelitas. Para las autoridades religiosas judías y cristianas, Moisés era el autor del Pentateuco. Según el Deuteronomio, el profeta lo escribió poco antes de su muerte, en el monte Nebo. Los libros de Josué, de los jueces y de Samuel eran archivos sagrados, obtenidos y conservados por el profeta Samuel en el santuario de Silo, y los libros de los reyes venían de la pluma del profeta Jeremías. Así también, David era el autor de los salmos. Sin embargo, desde el siglo XVII, los expertos comenzaron a preguntarse quién había escrito realmente la Biblia. Moisés, el gran profeta de Israel, fue la primera víctima de los avances de la investigación científica, la cual planteó una cantidad enorme de contradicciones. ¿Cómo es posible, preguntaron los especialistas, que Moisés haya sido el autor del Pentateuco cuando el Deuteronomio, el último de los 5 libros, describe justamente el momento y las circunstancias de su propia muerte? La arqueología moderna nos permite asegurar que el núcleo histórico del Pentateuco y de la historia deuteronómica fue compuesto durante el siglo VII a.C. Por tanto,
El Pentateuco fue una creación de la monarquía tardía del reino de Judá, destinada a propagar la ideología y las necesidades de ese reino. En 2 siglos de investigación científica, se ha descubierto que la supuesta migración hacia el oeste de tribus provenientes de la Mesopotamia con destino a Canaán fue totalmente ficticia. La historia de los hebreos escapando de Egipto realmente nunca ocurrió. Y la arqueología ha probado que en esa época no se produjo ningún movimiento masivo de población. Los textos, entre comillas sagrados, afirman que 600.000 hebreos cruzaron el Mar Rojo y que erraron durante 40 años por el desierto antes de que llegaran al monte Sinaí, donde Moisés selló la alianza de su pueblo con Dios. No obstante, los archivos egipcios, que consignaban todos los acontecimientos administrativos del reino faraónico, no conservaron ningún rastro de una presencia judía durante más de 4 siglos en su territorio. Tampoco existían, en esas fechas, muchos sitios mencionados en el relato. Las ciudades de Pitón y Ramsés, que supuestamente habían sido construidas por los hebreos antes de partir de su supuesta esclavitud, realmente ni siquiera existían en el siglo XV a.C. En cuanto al Éxodo, insistimos, no resiste un análisis histórico y científico. Es decir, desde el siglo XVI a.C., Egipto había construido en toda la región una serie de fuertes militares perfectamente administrados y equipados. Desde el litoral oriental del Nilo hasta el más alejado de los pueblos de Canaán, casi 2 millones de israelitas que hubieran huido por el desierto durante 40 años tendrían que haber llamado la atención de esas tropas, sí o sí. Pero, ¿qué cree? Ni una estela de la época hace referencia a esa gente. Tampoco existieron las grandes batallas mencionadas en los textos mal llamados sagrados. La orgullosa Jericó, cuyos muros supuestamente se desplomaron con el sonar de las trompetas de los hebreos, era para entonces un pobre caserío. Tampoco existían en esa época otros sitios célebres que la Biblia menciona, como Beersheba o Edom. No había ningún rey en Edom para enfrentar a los israelitas, y aunque sé, esos sitios sí existieron, fue mucho tiempo después del Éxodo. Mucho después de la emergencia del reino de Judá. No hay rastros dejados por esa gente en su supuesta peregrinación de 40 años. Pensemos por un momento. Los arqueólogos han sido capaces de hallar rastros de minúsculos caseríos, a menos que la gran multitud hebrea nunca se haya detenido a dormir, comer o descansar. No existe el menor indicio de su paso por el desierto. Los egipcios no esclavizaron, mejor dicho, no pudieron haber esclavizado a un pueblo que ni siquiera existía en la época de la que tanto se han jactado los creyentes y defensores de la Biblia. Todo ha sido un invento, y quien intente refutarlo tendrá que hacerlo con evidencias históricas y pruebas más allá de la propia Biblia, ya que sería como asegurar que el hombre araña es real, basados en lo que cuentan sus cómics. Los que no pueden abandonar ni cambiar sus creencias fosilizadas seguirán creyendo porque es lo único que tienen. Mientras que los verdaderos buscadores de la verdad decidirán obtener conocimiento real. Es importante hacer una declaración previa en este video. El presente reportaje no pretende ofender ni discriminar a ninguna persona por sus creencias religiosas o dogmas de fe. Este reportaje solo tiene como misión cuestionar e indagar los sistemas religiosos frente a la realidad cósmica y los hallazgos astronómicos e hipótesis extraterrestres. Si a usted eso le parece incómodo o no está preparado para poner en tela de juicio sus creencias, entonces este reportaje no es para usted y le rogamos que busque otro contenido. ¿Podrían los extraterrestres tener alguna religión? ¿Es posible que crean en Dios? Y quizá una cuestión más interesante, ¿estarían los extraterrestres de acuerdo con algunas de nuestras religiones al grado de convertirse, entre comillas, en seguidores? Y si eso pudiera pasar, entonces ¿por cuál religión se inclinarían más? ¿Cuál sería la más aceptable para ellos?
quédese con nosotros. Este video pondrá sobre la mesa un tema escandaloso, pero imprescindible. Un tema que seguramente será censurado. Es muy probable que durante la vida de esta generación, los astrónomos descubrirán de manera oficial pruebas sólidas de la existencia de vida alienígena en el universo. Y entonces, tal y como las leyes de la física, la vida extraterrestre dejará de ser un tema de creencias y se convertirá con todas sus letras en un tema de estudio que llegará sin duda hasta las universidades. En la década de 1990, los astrónomos comenzaron a perfeccionar las herramientas y técnicas para encontrar planetas alrededor de otras estrellas. La misión Kepler de NASA identificó miles de planetas extrasolares, es decir, mundos que no están en nuestro sistema solar, sino que pertenecen a otros sistemas de estrellas. Después llegó el telescopio espacial Hubble para confirmar que, efectivamente, hay más planetas que estrellas en el universo, lo cual nos arroja un número de probabilidades casi infinito para esperar que ahí afuera realmente exista vida. Ahora, cientos de científicos en todo el mundo son bastante buenos en descubrir planetas orbitando estrellas muy lejanas. De hecho, se espera que la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2013, encuentre decenas de miles de mundos con condiciones perfectas para la vida como la conocemos. Y con el próximo lanzamiento en diciembre del 2021 del nuevo telescopio espacial James Webb, el número de proyectos y misiones espaciales dedicadas y planificadas para encontrar planetas es de cientos. Y nunca antes en la historia habíamos estado tan cerca de toparnos con un planeta vivo, ajeno al nuestro. Escuche con atención. Para fines de este siglo, los astrónomos habrán elaborado catálogos que incluyen las ubicaciones celestes de millones de planetas. Y es que encontrar planetas extrasolares es tan solo el aperitivo, pero estudiarlos es el plato principal. Y lo que es quizás el descubrimiento más importante en la historia de la exploración humana, el descubrimiento de vida extraterrestre, nos traerá nuevas formas de entender e interpretar el significado de la vida, y nos dará las herramientas necesarias para sondear nuestras teologías religiosas en busca de nuevos contextos. Y es que podríamos comenzar a entender que Dios, sea lo que sea que signifique para usted, no solo creó a los humanos de la Tierra, sino también a hipotéticos Klingon y Wookiees de otras partes del universo. Y entonces, ¿en dónde entra la religión en esa nueva era a la que nos aproximamos de manera inminente? ¿Qué hay de la oración? ¿Podría un extraterrestre practicar alguna de nuestras religiones? Tomemos como referencia la ciencia ficción de Hollywood. Si usted pudiera viajar con Luke Skywalker y llegar a una parte distante de una galaxia muy, muy lejana, ¿cree usted que su religión aún tendría sentido? Y antes de que alguien en la audiencia se escandalice, veamos varios ejemplos que nos sirvan para ilustrarnos. La Biblia, una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos primero en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado que después fueron reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta, algo que los cristianos llaman ahora el Antiguo Testamento, que junto a los libros de los apóstoles que narran la vida y ministerio de Jesús de Nazaret, forman la moderna Biblia cristiana. Sin embargo, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años y solo abarcan los acontecimientos de esta parte del mundo, que, siendo objetivos, es una zona muy pequeña en comparación del planeta entero. La Biblia no habla de lo que ocurrió con las civilizaciones de Mesoamérica, no habla de las conquistas, ni de la alta y profunda filosofía maya e inca. Tampoco habla de la fundación de las ciudades olmecas, ni de absolutamente nada de lo que estaba sucediendo en las dinastías chinas, ni de su asombroso avance tecnológico en la época. Todo lo que se trata en la Biblia solo habla de esta zona del mundo, como si todo el planeta restante fuera irrelevante. Entonces, ¿podría la Biblia tener alguna importancia para un ser inteligente que habita en un mundo en otra galaxia del cosmos, que ni siquiera tiene conocimiento de nuestro planeta y mucho menos de Medio Oriente?
Como miembro de la fe islámica, por otro lado, se tienen ciertas obligaciones religiosas, que son los pilares de su fe. Estos incluyen mirar en dirección a la Meca mientras rezan y emprender una peregrinación hacia ese sitio. Estos deberes religiosos ya son un desafío en la tierra, ya que el lugar en donde se vive puede estar separado de la Meca por océanos, montañas y desiertos, en una amplia extensión de la superficie curva de un planeta esférico. Pero aún así, vamos a decir que esos obstáculos son manejables. No obstante, para los seres que viven a cientos de millones de años luz de nuestro planeta, y por ende de la Meca, cumplir con estas obligaciones sería casi con certeza imposible. Y aunque muchos eruditos musulmanes están de acuerdo en que los extraterrestres pueden existir y que esos seres sintientes se someterían a la voluntad de Alá, resulta que en realidad, con toda seguridad, estos extraterrestres no serían seguidores de la religión del Islam revelada proféticamente. En sus propios mundos, quizá tendrían su propio profeta, sus propios pilares de fe y quién sabe, quizá hasta su propia religión o sistema espiritual. Entonces, ¿los extraterrestres que visiten nuestro planeta podrían adoptar alguno de nuestros sistemas de creencias? La respuesta más lógica es no, por el simple hecho de que las religiones solo tienen valor en nuestro mundo, pero al salir al espacio, sus pilares de fe comienzan a tambalearse. No obstante, espiritualidad no es lo mismo que religión. Seres alienígenas de diversas especies podrían no tener religión, pero sí un profundo sentido de espiritualidad, que solo puede provenir de un profundo entendimiento de la vida y el universo. Y es ahí donde sí podríamos llegar a un acuerdo con estas inteligencias, no en religión, sí en conocimiento y espiritualidad. Como Carl Edward Sagan decía, la ciencia no es solamente compatible con la espiritualidad, sino que es una profunda fuente de espiritualidad. ¿Usted qué opina? ¿Prefiere la comodidad del dogma o la aventura del conocimiento? Hágame saber su punto de vista en los comentarios. Para Alien Truth, Edward Betancourt. Ya está a la venta la novela del caso de contacto extraterrestre más extraordinario de las últimas décadas, Crónicas de la Divinidad. Puedes encontrarlo en formato digital descargable y formato físico de pasta blanda en Amazon.com, con envío gratis a todo el mundo. Encontrarás el enlace de compra abajo en los comentarios de este video.